bienvenidos a este nuevo encuentro en donde damos inicio al tercer momento pedagógico en el cual estaremos abordando contenidos de suma importancia para su formación académica en la unidad didáctica de química. En esta oportunidad abordaremos el contenido de balanceo de reacciones químicas, en el que estaremos tratando de buscar un equilibrio entre las sustancias reaccionantes y los productos obtenidos en una reacción química. ¿Qué es un balanceo de ecuación? Pues precisamente lo que acabo de mencionar. Es buscar o establecer un equilibrio entre las sustancias que reaccionan, el lado izquierdo de la reacción química, y las sustancias que se obtienen después de la flecha, es decir, los productos obtenidos. Alcanzar un equilibrio entre ambas sustancias o especies químicas. Para ello se deben agregar, cuando se requiera, un coeficiente de balanceo. ¿Qué son coeficientes de balanceo? Son números que se colocan, como ya bien mencioné, delante de cada especie química, ya sea del lado de los reactivos o del lado de los productos, para poder alcanzar un equilibrio en esta reacción. Para poder alcanzar el balanceo en cualquier especie química o en cualquier reacción química es necesario utilizar unas reglas para establecer ese balanceo. Y la primera de ellas nos indica que debemos identificar reactivos y productos en esa reacción química. ¿Y qué es lo que debo identificar? Debo observar muy bien cuáles son las sustancias que están participando del lado de los reactivos y del lado de los productos, respetando el número de átomos existentes en cada una de ellas. Debo observar el estado físico en el que se está presentando cada una de estas especies químicas, como ya bien lo estudiamos en la parte del lenguaje químico en el contenido anterior. Y una vez que yo tengo bien identificadas cada una de estas situaciones mencionadas, entonces puedo pasar al paso número 2, el cual me indica que para tener un balanceo eficiente, debo balancear partiendo del siguiente orden. ¿Y cuál es el orden que debo llevar? En el caso que la reacción química planteada o propuesta contenga todos los elementos que voy a mencionar a continuación, en ese caso debo seguir ese orden. En el caso de que contenga alguno de ellos, entonces partiré del que le sigue. Por ejemplo, según en las reglas para balancear, debo llevar el siguiente orden. Primero debo aplicar el elemento metal, luego debo balancear el elemento no metal, luego el elemento hidrógeno en el caso de que lo haya, y por último, y muy importante que tengan esto en consideración, y que al momento de realizar el balanceo siempre debemos dejar al elemento oxígeno para el final. ¿Por qué para el final? Bueno, porque es una forma de identificar que los coeficientes de balanceo que hemos empleado, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, estén bien empleados. Al tratar de colocar un coeficiente de balanceo para el oxígeno y me dé un resultado del lado de los reactivos y otro resultado del lado de los productos, es decir, que yo obtenga al final, al balancear el elemento oxígeno, resultados totalmente diferentes, es un indicativo de que en algún momento del balanceo que realicé de los elementos anteriores ocurrió una falla. En el caso de que cuando yo realice el balanceo al final del elemento oxígeno y me dé el mismo número de átomos del lado de los reactivos y el mismo número de átomos del lado de los productos, entonces yo podré decir que el balanceo ha sido eficiente y que tengo un balanceo positivo. Para poder aplicar estas normas, por supuesto que es necesario utilizar un ejercicio o un ejemplo para que ustedes puedan evidenciar cómo se puede llevar a cabo todo esto que he planteado hasta el momento en teoría. A continuación, trabajaremos con los siguientes ejemplos en lo que es el balanceo de una reacción química considerando las reglas que ya les hice mención anteriormente. Para el primer ejemplo tenemos la reacción de obtención de agua. No puedo indicar en este momento cuánta cantidad exacta tengo reaccionando para saber también cuánta cantidad exacta en número de mol de cada una de las especies químicas tengo. Aplicando las reglas para balancear, me indicaron que la primera regla es hacer una identificación de cuáles son las especies que están participando en determinada reacción. En este caso tengo 2 átomos de oxígeno que reaccionan con 2 átomos de hidrógeno, ambos en estado físico gaseoso, y esto me produce la molécula del agua en estado físico gaseoso. Una vez que identifico
cada una de las especies químicas, entonces puedo pasar al siguiente paso, que es colocar un coeficiente de balanceo que me permita tratar de establecer un equilibrio entre ambas partes de la reacción química. Recordando, muy importante, que del lado izquierdo de la reacción, donde está el símbolo positivo que me indica la combinación en estos dos elementos, está la parte de los reactivos, y después de la flecha obtenemos entonces el producto. Del lado derecho siempre van a encontrar el producto dependiendo del tipo de reacción que estemos trabajando. En este caso entonces del lado izquierdo tenemos los reactivos, oxígeno más hidrógeno, y según la regla tengo que considerar y verificar qué tipo de elemento tengo. Si vamos a la tabla periódica o con los conocimientos que ya venimos trabajando, el elemento oxígeno es un elemento no metal. Según la regla, el orden en el que debo trabajar, aun y cuando el elemento oxígeno es un elemento no metal, las reglas me dicen que lo debo dejar para el final, porque es el que me va a decir si el balanceo está bien o está mal. Primero debería haber un metal, ¿lo hay? No tengo problemas porque no hay elemento metal. Según la regla dice que seguido de uno metal, tengo el elemento oxígeno como hice mención, pero lo debo dejar para el final. Y de tercero, entonces tengo que verificar si mi reacción química tiene hidrógeno. En este caso tiene el elemento hidrógeno, es el primero que debo considerar para el balanceo. Lo trabajaremos de la siguiente forma. Coloco aquí debajo de las sustancias reaccionantes cuáles son esos elementos que tengo. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Al final voy al lado de los productos y de igual manera observo que en mi producto tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Ahora bien, es importante que ustedes manejen que el número 1 en química, para establecerlo o para colocarlo en una reacción química, se sobreentiende que está allí, mas no lo debemos colocar. Del número 1, repito, no se coloca ni como coeficiente de balanceo, ni como exponente, ni mucho menos como subíndice, como es el caso de la molécula del agua, que aunque tengo un átomo de oxígeno, sobreentiendo que está allí, pero no lo coloco, ¿ok? Partiendo de eso, siempre debemos saber que para asignar los coeficientes de balanceo, debo partir al observar que delante de cada una de las especies no hay ningún otro número, sobreentiendo que el coeficiente de balanceo que tiene cada uno de ellos es el número 1. Tengo un mol de oxígeno, un mol. Ese es mi primer coeficiente de balanceo. No lo escribo, pero sobreentiendo que está allí. Partiendo de ese 1, voy a establecer una multiplicación entre ese coeficiente de balanceo y el número de átomos de cada uno. Si voy a multiplicar, decimos entonces 1 por 2 daría, empezamos con el átomo de hidrógeno. Diríamos 1 por 2, 2. Tengo 2 hidrógenos. De este lado voy con el oxígeno. 1 por 2, 2. Si ese coeficiente 1 es el que me sirve y la reacción está balanceada, debería haber el mismo número del lado de los productos. Coeficiente de balanceo 1 para multiplicar por el número de átomos de cada uno de los elementos que forman la molécula, y en este caso diría 1 por 2, primero para el hidrógeno me da 2, y 1 por 1 tengo entonces 1. Se cumple lo que indica las reglas de balanceo, que si al final cuando yo balancee el elemento oxígeno no dan la misma cantidad del lado de los reactivos y del lado de los productos, entonces tengo que seguir utilizando otro número que me permite establecer un equilibrio entre ambas reacciones. Entonces me voy a colocar un coeficiente de balanceo diferente de 1 para tratar de modificar. Y una vez que obtenga un resultado con un coeficiente diferente de 1, como es el caso, voy a utilizar el número 2 al multiplicar este coeficiente de balanceo por cada una de los subíndices o del número de átomos de cada uno de los elementos, obtendré un resultado diferente de 2 y de 1. En este caso, fíjense, 2 por 2, entonces ya para el hidrógeno obtendré 4, ¿ok? Ya entonces ya no voy a manejar el número 2 porque cambié el coeficiente de balanceo. Continúo con el átomo de oxígeno y digo 2 por 1 obtendría
2. ¿Qué pasa entonces allí? Que cuando me devuelvo a verificar si realmente este resultado que obtuve colocando este coeficiente me dio diferente, vuelvo entonces a aplicar la regla empezando por el átomo de hidrógeno. De este lado me dice que tengo 2 hidrógenos y del lado de los reactivos me dice que tengo 4. Aquí el coeficiente multiplica al subíndice de ambos porque tengo un compuesto, está la molécula completa. En este caso, como las sustancias están por separado, es decir, cada elemento está por separado con su número de átomos, yo debo utilizar un coeficiente de balanceo para cada uno de ellos en el caso que lo requiera. Como ya pude notar que tengo 4 átomos de hidrógeno del lado de los productos, entonces al comenzar por aquí con el átomo de hidrógeno, esto me indica que también debo colocar un coeficiente de balanceo diferente de 1, en este caso va a ser el seguido, que es el número 2, y lo voy a multiplicar por su número de átomos o su subíndice, que sería 2 por 2, ya no tendría 2 átomos, sino que tendría 4. Voy con el átomo de oxígeno, continúo con el 1. ¿Cuántos tengo del lado de los productos con el coeficiente 2? Tengo 2. ¿Cuántos debo tener del lado de los reactivos? Debo tener también 2. ¿Tendré que colocar un número 2 aquí para poder modificar? Pues no. Fíjense que al multiplicar este mismo coeficiente que sobreentiendo que está aquí, que es el número 1, 1 por 2, 2. Tengo 2 de oxígeno, por lo tanto aquí continúa siendo el número 2. Y en este momento podemos decir que se ha alcanzado un equilibrio en esta reacción química. ¿Y cuál sería su lectura correspondiente? Un mol de oxígeno en estado físico gaseoso reacciona con 2 moles de hidrógeno en estado físico gaseoso para producir 2 moles de agua en estado físico gaseoso. Y podemos decir entonces, en este primer ejemplo, que esta reacción ha alcanzado un equilibrio. Pasamos al ejemplo número 2, donde tengo la reacción de obtención del ácido nítrico, ¿ok? En donde combino la molécula de agua en estado físico líquido. Estoy identificando, estoy cumpliendo la primera regla para balancear. Identifico qué sustancias están participando y el estado físico en el que se encuentran para luego empezar a balancear partiendo de si posee elemento metal. En este caso tengo la molécula de agua en estado físico líquido que se combina con un óxido ácido o anhídrido, en este caso el óxido de nitrógeno 5 en estado físico sólido para producir el ácido nítrico en estado físico líquido. Una vez identificada cada una de las especies químicas que forman determinada reacción, pasamos entonces a colocar en el orden que vamos a balancear, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, los elementos según los que nos establece la regla. Ya sabemos que no hay elemento metal, entonces empezamos a identificar elemento no metal, elemento nitrógeno, seguido de, según la regla, el elemento hidrógeno, y por último dejamos al elemento oxígeno. Me voy al lado de los productos. También tiene elemento no metal, que es el elemento hidrógeno, luego el átomo de hidrógeno y por último el oxígeno. Identificado y establecido el orden en el que voy a balancear, voy a empezar con el coeficiente de balanceo que toda reacción planteada tiene, que sería el número 1, que como ya hice mención no se escribe, se sobreentiende que está acá. Entonces digo, 1 va a multiplicar, fíjense que aquí tenemos moléculas, a diferencia del ejemplo anterior, aquí está planteada molécula, por lo tanto el coeficiente de balanceo va a multiplicar los subíndices que posee cada una de estas especies. En este caso tengo la molécula del agua, en este caso tengo la molécula del óxido de nitrógeno 5 y en este caso tengo en el lado de los productos a el ácido correspondiente, en este caso el ácido nítrico, el cual consta de 3 elementos. Es decir, el coeficiente de balanceo que yo vaya a emplear debe multiplicar el número de átomos de cada uno de ellos. Entonces parto con el del agua. 1 por 2, voy a empezar por el átomo de hidrógeno. No puedo empezar por la primera reacción, sino que debo empezar por el elemento no metal. Me voy a la siguiente especie, donde esté el elemento no metal como me lo indica la regla. Entonces digo, 1 por 2, 2. Inicialmente tengo 2 átomos de nitrógeno, voy con el hidrógeno.
1 por 2, 2, tengo 2 átomos de hidrógeno. Y por último el oxígeno, muy importante acá. Como estoy en la parte de los reactivos, debo considerar el símbolo más que me indica la reacción que existe entre ellos. Y el número de átomos de oxígeno que hay en esta especie se lo tengo que sumar o lo tengo que combinar con el número de átomos de oxígeno que hay en la siguiente especie. En este caso tengo un átomo de oxígeno, puesto que su coeficiente dice 1 por 1, 1. Un átomo de oxígeno que tengo aquí y voy a combinar ese átomo de oxígeno con un coeficiente de balanceo 1 por 5, 5. Obtenemos que hay 6 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, porque combiné el átomo que tengo aquí más los 5 que tengo acá, porque fueron multiplicados por coeficiente 1, entonces obtenemos 6. Voy ahora con el lado de los reactivos. En el lado de los reactivos entiendo que tengo el coeficiente 1 al multiplicar por el elemento no metal, en este caso el nitrógeno, diríamos 1 por 1, 1. Y ahí empezamos a observar diferencias. 1 por 1, 1 y 1 por 3, 3. La sustancia no está balanceada, la reacción química no está balanceada, no hay un equilibrio en la reacción, entonces procedo en donde haya deficiencia a utilizar un coeficiente de balanceo diferente del que ya utilicé, es decir, el número 1, en este caso utilizaremos el número 2 y empezaremos a realizar la multiplicación para tratar de igualar el número de átomos que encontramos con el que hay en el lado de los reactivos. Utilizo un coeficiente de balanceo número 2, distinto del que ya utilizamos, y entonces vuelvo a multiplicar 2 por 1 en el átomo de nitrógeno, nos da un resultado igual a 2. 2 por 1 de hidrógeno nos da un resultado diferente y en este caso obtuvimos 2. 2 por 3 de oxígeno obtenemos 6. Comparamos estos resultados que obtuvimos acá con los que tenemos del lado de los reactivos y nos damos cuenta de que no es necesario cambiar el coeficiente de balanceo que está presente en la primera parte de la reacción, puesto que se iguala la cantidad de átomos que hay del lado de los reactivos con la cantidad que hay del lado de los productos. En este momento podemos decir, entonces, darle lectura a la reacción y decimos que la cantidad real que reacciona en esta reacción química es 1 mol de agua en estado físico líquido reacciona con 1 mol de óxido de nitrógeno sólido para producir 2 moles de ácido nítrico líquido. De esta forma damos por concluido este contenido llamado balanceo de reacciones químicas. La invitación es a visualizar las guías de contenido, las cuales están ya montadas en el Google Classroom. También los invito a participar en las clases interactivas que tendremos a través del Google Meet en cada uno de nuestros encuentros y por supuesto no dejen de realizar cada una de las actividades planteadas al final de esas guías de contenido. Les deseo muchos éxitos en cuanto a la resolución de ejercicios planteados y recuerden aclarar todas sus dudas a través del aula virtual.